¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a dialogar en esta ocasión aquí a través de YAP TV Radio. Vamos a dialogar con Larry Yu Mibanda. Él es presidente del Círculo de Economía de la ciudad de Guayaquil, un hombre sin lugar a dudas conocedor del tema. Para muchos la preocupación es, hay diferentes factores que están afectando la economía. Uno de ellos es la inseguridad por sobre todas las cosas que la palpamos todos. Por otro lado, también la inestabilidad política. Vamos al ángulo del especialista. ¿Qué se está viviendo en el país exactamente en esta rama? La economía, Larry Yumibanda. Bienvenido. Gracias por la invitación, Raúl. Buenos días a la audiencia. Bueno, la economía, me imagino que todos la estamos sintiendo, porque es también, uno la percibe y también la ve en los bolsillos. Entonces, las cosas no han cambiado, la situación no mejora. Tanto así que cerramos el año 2022 con un proceso de desaceleración de la actividad económica. Crecimos 2,9% según el Banco Central versus 4,2% en 2021. O sea, hay una caída. Para este año parece que no se ven mejoras. Inclusive los indicadores laborales se mantienen estables con una especie de estancamiento, no mejora el tema del empleo adecuado. Y eso se proyecta también prácticamente para el cierre de este año. La CEPAL sacó hace 2 semanas, un informe de actualización sobre las perspectivas económicas. Entonces ponen al Ecuador con una tasa de crecimiento del 2%. O sea, si en 2022 crecimos 2,9%, que fue inferior al 2021, y este año se proyecta menos 2%, con tendencia a la baja, entonces la situación significa que para los ecuatorianos, para la gente que nos escucha, que nos ve, es que no va a variar. O sea, sigue habiendo una especie de percepción y de realidad también de que las condiciones socioeconómicas del país se están deteriorando. Claro. Lastimosamente, esa es la realidad. Ahora, economista Larry Yumibanda, en definitiva, nosotros dependemos, como todo país, del dinero que venga de afuera, de que nos compren nuestros productos. ¿Cómo nos están viendo en este momento en el mundo? Bueno, a nivel de calificadoras de riesgo, aquellos que están de alguna otra forma dando señales de cómo está el tema del pago de la deuda externa, y eso obviamente se refleja a través del indicador, el tema del riesgo país, nos ven siempre con ese riesgo de que el Ecuador incumpla sus compromisos de deuda, ¿no? Entonces, el riesgo país está casi cercano a los 2.000 puntos, es altísimo. Se complicó más por el tema de juicio político, pero ya se venía arrastrando ya de algunos meses atrás. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, las relaciones ya comerciales, alejándonos un poquito de los temas de financieros que tienen que ver con la deuda, etcétera. En temas comerciales, la economía se ha desarrollado sin ningún problema, ¿no? Obviamente nosotros seguimos exportando y seguimos importando. Pero bueno, digo obviamente, hay que ver también lo que la coyuntura internacional a veces no nos acompaña, ¿no? Primero fue el tema de la pandemia. Segundo, el tema de la invasión de Rusia-Ucrania. Y lo último, la crisis bancaria. Han prácticamente algunos bancos comenzado a caer, ¿no? Y en los Estados Unidos especialmente. Entonces, toda esa coyuntura lastimosamente golpea al Ecuador. O sea, como que usted se quiere levantar y pasa algo y otra vez lo vuelven a tumbar. Entonces, sí está la economía encontrar los vaivén de lo que pasa internacionalmente y no se diga de lo que pasa localmente. Lo que pasa localmente, o sea, no hay reformas coyunturales de peso, hemos dicho reducción de impuestos, reducción de tasa de interés, reducción de costos de energía. Tampoco hay reformas de mediano y largo plazo, como una apertura inteligente de la economía a través del establecimiento de zonas francas orientales de exportación. Tampoco hay una estrategia, por ejemplo, de industrialización orientada a la exportación. O sea, falta muchísimo por trabajar y parece que el esfuerzo de los políticos está centrado ahorita en este tema del juicio político, pero ahí se han olvidado del tema económico, que es lo más importante, lo que sienten los ciudadanos de a pie, que todos los días tienen que salir a trabajar, que todos los días tienen que buscársela y que lastimosamente no encuentran el empleo, están refugiándose en la informalidad o están pensando ya de una situación un poco más dramática, ¿no? Irse hacia los Estados Unidos cruzando la selva del Dairén o atravesando esta barrera que existe entre México y Estados Unidos, arriesgando su vida.
O sea, esa es la situación que está viviendo hoy en día el ecuatoriano. Ahora, don Larry, en el Ecuador los gobiernos se han acostumbrado a vivir del precio del petróleo, que está más arriba de los $75, hasta antes de ayer estaba en ese rubro, por un lado, y por otro lado a depender de la deuda. Pero ya organismos crediticios han dicho, mientras señor Guillermo Lazo, usted no solucione sus temas políticos y de diferentes órdenes, cero crédito. Esto podría reflejarse ya para el año 2024 en una crisis más acentuada. O sea, si se cierran los créditos, lo que entenderá hacer el gobierno de alguna otra forma es ir ajustando los gastos. Entonces, ¿qué significa ajustar el gasto para que la gente nos comprenda? Menos obra pública, va a tener que racionalizar el gasto corriente, más despidos, menos recursos para la salud, o sea, habrá menos medicina. De la poca que hay, menos todavía, ¿no? Eh, inversiones en construcción de escuelas nuevas, va a haber muy poca, mantenimiento también muy poco. Eso es prácticamente lo que pasaría si el caso del Ecuador no consigue el financiamiento para el presupuesto 2023 que ya está en marcha, porque por el lado de los ingresos se ha mantenido estable, ¿no? Hay un tema que sí nos preocupa, es que ha caído los ingresos por exportación de petróleo, no por temas de toneladas métricas, sino por precio. Ha bajado en promedio unos $10, ¿no? Y eso está golpeando ya prácticamente las finanzas. Entonces, sin financiamiento y con caída leve del precio verde de petróleo, la situación se complica. Yo le dije que para este año estaba el crecimiento del 2%, puede ser menos, dependiendo cómo se jueguen estos factores, ¿no? El tema de la entrega de crédito o el tema del precio verde de petróleo. Pero de ahí, lo que yo he visto por parte del gobierno, y es lo que sí podría complicar aún más, ya no solamente las finanzas públicas del gobierno, sino el tema de las finanzas del IES, es que ante un escenario de que no le presten los recursos de afuera, vayan a tratar de contratar deuda interna a través del Seguro Social. A meterle la mano al dinero de los Entonces, afiliados. aunque estaba prohibido, no sé cómo van a hacer el mecanismo para conseguir recursos del IES y eso va a seguir complicando las finanzas del Seguro Social. Que Pero hay de hecho, cambios, pues, en el directorio del BIES ya, maestro. por eso le digo, los cambios que son, para bien o para mal. Porque si O para quien le conviene. los cambios son para que la plata de los afiliados no sea para caja chica, es un buen cambio. Porque Claro, todos los gobiernos anteriores se han lucrado del IES. Tanto así que el IES tiene papeles de aproximadamente 9.000 millones de dólares y que no puede hacer absolutamente nada. Tiene problemas de fondo de salud, que cada vez es menos, y tiene claro. problemas de fondo de Atención. pensiones, que cada vez es menos. Sin perjuicio que la atención hospitalaria no es tan óptima como la ciudadanía espera. Porque para nosotros el Seguro Social, si bien es cierto, fue creado por ley, por iniciativa del gobierno, el 90%, un poco más, lo aportan los trabajadores. O sea, estamos hablando que si queremos verlo desde un punto de vista técnico, el Seguro Social prácticamente es privado por el aporte de los trabajadores, que obviamente lo maneja el Estado porque lo crearon por ley. Entonces, Claro. por eso existen varias reformas, como por ejemplo el cambio del Consejo Directivo, que lo administran los trabajadores, los verdaderos dueños. Que esto obviamente no es privatización, ojo, que a veces la gente tergiversa lo que uno dice, ¿no? Pero yo lo que estoy diciendo es que el IE es casi privado porque los trabajadores privados aportan mayoritariamente al Seguro Social y son los que deberían, obviamente en coordinación también con los trabajadores públicos, porque son en menor proporción, pero son los dueños del Seguro Social, así de sencillo. Claro, don Larry, vamos hacia un poco hacia afuera para entrar a la situación que ocurre en el país. En Perú, se caen gobiernos y la economía sigue en línea. En Ecuador, es como cuando entran en shock cardíaco. Oiga, así se pone la economía. ¿Qué pasaría en el caso de que el gobierno llame a una muerte cruzada? En el caso de que haya una destitución en la Asamblea Nacional, en el caso de que no la haya, ¿se afectaría la economía con estas alternativas democráticas? A ver, en el tema de Perú, en el tema de Chile, está en marcha un sistema, ¿no? Lo que nosotros denominamos la economía social de mercado, que ha tenido muchos aciertos y que ha tenido pocos errores como todo sistema.
pero los gobiernos que han llegado, sea de derecha o sea de izquierda, tanto en Perú como en Chile, a nadie, y esto se lo ve, ¿no? Se ha atrevido a cambiar su sistema económico hacia la venezolana o hacia la cubana. A nadie. Lo que han habido son ciertas reformas. Por ejemplo, yo aplaudo la reforma en Chile, la reforma del presidente Boric. ¿De qué? De que, por ejemplo, la jornada laboral se reduzca de 45 a 40 horas. Yo creo que eso es positivo porque de otra forma tiene que ir a un estándar promedio a nivel de América Latina. Por ejemplo, aquí la jornada laboral de Ecuador es 40 horas semanales. Entonces, eso por un lado. Con el tema del Perú, si bien es cierto, ha habido en los últimos 25 años prácticamente como ya más o menos, como más de 10 presidentes aproximadamente, si no me Claro. falla la memoria. Entonces ha existido una inestabilidad también, ¿no? Entonces, lastimosamente, esa cuestión de la política ha incidido en la percepción que tienen los peruanos con respecto a la institucionalidad del Estado. Pero por el sistema, como está estructurado el sistema, lastimosamente no ha sido todavía lesionado. Entonces, por ahí Castillo quería cambiar la constitución para implementar la visión de él, pero sabemos que era una persona muy limitada y que no hizo lo que dijo, ¿no? Y eso en buena hora le ha beneficiado al Perú. Pero en la práctica, el sistema de economía social de mercado, con sus errores, pero tiene más aciertos, porque el desarrollo del Perú, que tiene que trabajar también en temas de desigualdad, está impulsado prácticamente en el sector privado, pero también debe ir en concordancia con el sector público. Lo mismo debe pasar aquí en el país, independientemente de quién esté en el gobierno, socialistas, extrema derecha, los de centro, etcétera. Debe haber una especie de compatibilidad entre las actividades que desarrolla el Estado y la del sector privado. Yo siempre he dicho que el sector privado se tiene que encargar de salud, educación y seguridad y de los sectores estratégicos manejados de forma transparente. Y el sector privado todo lo demás. Turismo, comercio, industria, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, camarón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras se ponga sobre la mesa lo que tiene que hacer cada uno, las cosas van a ir avanzando. Entonces, por eso le digo, eso todavía le cuesta al político ecuatoriano llegar a consensos. Cada uno tiene su agenda, cada uno quiere cambiar el país, pero lo más peligroso es que no saben cómo hacerlo, porque cuando llegan al gobierno, lastimosamente, fracasan en su accionar. Así es, don Larry mi banda. Y en este tema de la inestabilidad que podría haber en el caso de haber un juicio, hay el juicio político, muerte cruzada, destitución o no, ¿afectaría de alguna manera al Ecuador? A ver, eso va a depender, por ejemplo, de cómo los mercados internacionales perciban esto. Y ya estamos viendo de que sube el riesgo país. A ver, si el juicio político va a tener dos resultados. O continúa en el poder Guillermo Lazo, o sale del poder Guillermo Lazo y asume Borrero. Si continúa el gobierno de Guillermo Lazo y no hay cambios en la política económica, las condiciones no van a mejorar. Lastimosamente no va a haber ese cambio que prometió en campaña. Que los 2 millones de empleo que ofreció en campaña apenas llegará al 10%, para ponerle una cifra, ¿no? Y si, por ejemplo, sale Guillermo Lazo porque es destituido por la Asamblea y asume Borrero, Borrero tiene el compromiso de llegar a un acuerdo nacional y cumplir lo que ofrecieron en campaña, que eso está en el Plan Nacional de Desarrollo y esperemos que de alguna otra forma eso de ahí se cristalice, porque de alguna otra forma eso daría tranquilidad y estabilidad, los políticos bajarían las revoluciones y espero se sumen al trabajo de Borrero por 2 años. Entonces, por eso le digo, eso ya depende de Claro. quiénes son los actores principales. Los actores principales en este sentido son los asambleístas, pero de que va a generar incertidumbre, sí va a generar incertidumbre, pero dependerá ya del accionar, si esa incertidumbre se mitiga o esa incertidumbre se amplía, ¿no? Por eso Claro. es muy delicado el tema de lo que está pasando hoy en día con respecto al juicio político. Ahora, don Larry, vamos a un ejemplo básico, el de la tienda. La tienda vive de las ventas.
Un país también vive de lo que vende, de lo que exporta. ¿Existe una estructura adecuada para la exportación? ¿Existe una compaginación entre el Estado y el sector privado del cual usted hablaba hace unos minutos? A ver, nuestro sector exportador ha ido creciendo, sí, pero nuestro sector exportador tiene varios componentes. El principal componente es que es un modelo primario exportador, o sea, el 90% de las exportaciones, un poquito menos, ¿no? 80% de las exportaciones son exportaciones primarias. Petróleo, camarón, banano, cacao, café, etcétera, ¿no? Son exportadores primarios, o sea, que no tienen ningún tipo de transformación. El 20% son industrializados. Entonces, eso se ha venido manteniendo durante muchas décadas atrás. Y si comenzamos a ver en retrospectiva, Claro. desde que somos república, ese ha sido el modelo. Entonces, eso ha generado grandes transformaciones en el país. Si comparamos con los países asiáticos nos dan en desarrollo largo y tendido y por goleada, ¿no? Nosotros, en ese sentido, apenas hemos logrado parar una economía que se cimenta en sector primario, que es la agricultura, la ganadería y el sector de servicios, que es la banca, el comercio, construcción, etcétera, ¿no? Pero nos hace falta fortalecer el sector manufacturero, el sector secundario. En eso ha habido un descuido del gobierno. No es de ahora, eso viene históricamente. Viene históricamente. No hay interés de industrializar el país, orientar a la exportación, así de sencillo. Entonces, si en 193 años, desde que somos república hasta la fecha, ha sido este modelo y que no ha dado los resultados, ¿por qué tenemos que seguir con el mismo modelo 193 años más? No va a cambiar absolutamente nada. Entonces tenemos que hacer lo que hacen los países en desarrollo, lo que hace Taiwán, lo que hace Singapur, lo que hace la misma China, lo que hace Japón, lo que hace Nueva Zelanda, lo que hace Australia, lo que hace Suecia, lo que hace Finlandia, lo que hace Corea del Sur, etcétera, 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 que es entrar en un proceso de industrialización orientada a la exportación. Y para eso hay que capacitar el talento humano del país. O sea, en todos los niveles. Y para eso tiene que haber una agenda de desarrollo de largo plazo. Los procesos de industrialización, como lo hizo el último, que es más visible, China, le demoraron aproximadamente 50 años. Pues no es que se hizo de la noche a la mañana. Pero el proceso de transformación comenzó en 1979 con Deng Xiaoping y se ha mantenido a lo largo de las décadas, porque existe un objetivo de largo plazo que los políticos, bueno, allá es una dictadura democracia, llamo yo, ¿no? Entre comillas, democracia, porque es un solo partido que maneja todo. Pero acá también deberíamos pensar en una agenda a largo plazo. Que cada uno tenga sus matices, perfecto, pero hay que seguir potencializando la industria oriental a la exportación. Que los chicos sean capaces, de alguna otra forma, de generar nuevos conocimientos. Hay que invertir en tecnología, hay que invertir en investigación. Eso no se ha hecho y no será, mientras sigan la misma clase política que le gusta el status quo y no haya una disrupción hacia cosas nuevas. Perfecto. Muchas gracias a usted, economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía. Me gustó la última parte. Políticas de Estado. Si suben de izquierda a derecha, cada uno que le ponga el color que quiera, pero la política se mantiene. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, China y el desarrollo que tiene, que no es un milagro. ¿Cuándo comenzaron? En 1979, me lo dice. Así es. Ellos empezaron en el 79. 44 años en la misma línea. Da resultados. Da los resultados. Va a ser en los próximos años, va a pelearle el primer lugar a los Estados Unidos, ¿no? Si es que ya con la pandemia ya no está arriba. Veamos qué pasa. Muchas gracias, don Larry. Un abrazo, Raúl. Gracias por la entrevista. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias aquí a través de YAP TV Radio. Lab Medical, 25 años de experiencia en exámenes de laboratorio clínico. Lab Medical, profesionales de experiencia trabajando con equipos y reactivos de punta. Visítenos en Leonidas Plaza y Febres Cordero en Guayaquil o agende su cita al 0997-830129. Laboratorio Clínico Lab Medical. Aspi Band, la única banda musical con chicos Asperger de Ecuador.
Quiropráctico Eduardo Cabrera, especialista en dolor de espalda, migraña, estrés, rodillas en varo, corrección de postura, insomnio, dolor de cadera, dolor de hombros. Agende su cita a domicilio al 099-6849-957. Quiropráctico Eduardo Cabrera. No te pierdas el sabor típico de La Selvita. Estamos en Centro Comercial Las Terrazas, kilómetro 1.5 vía San Borondón.